Hola a todos y a todas, me llamo Jessica Álvarez y les voy a presentar la comunicación que he realizado para este segundo Congreso Internacional de Derechos Humanos y Globalización y que lleva por título Cuencas Sagradas, Alternativa al Desarrollo, Derechos Indígenas y Derechos de la Naturaleza y que ha sido realizada en el marco del Grupo de Investigación Políticas, Derechos y Territorios de la Universidad Abierta y a Distancia de Colombia. Vale, doy paso a la presentación. Bueno, las Cuencas Sagradas, Territorios para la Vida, es una iniciativa que nace de la alianza de 25 pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador y el Perú con ONGs aliadas, una parte del sector académico y movimientos sociales para proteger 30 millones de hectáreas de la Amazonía de las industrias extractivas. El área a proteger es la conocida como Cuencas Sagradas, en las que se encuentran y discurren las cabeceras de los ríos Napo, Pastaza y las cuencas del Marañón, que son los afluentes más importantes pues, del río Amazonas. En estas hectáreas se encuentra un tercio de todas las especies del planeta y el 20% del agua dulce mundial. Es la zona más biodiversa del planeta y no por casualidad, sino por la existencia de pueblos indígenas. Estamos hablando, por tanto, de territorios ancestrales. Allí viven más de medio millón de indígenas de más de 20 naciones y pueblos, lo que supone que estemos ante una zona de ingente biodiversidad y valor ecológico y de un área de incalculable valor cultural y humano. La pregunta que se nos plantea ante tal iniciativa es sobre qué base jurídica es posible defender esta propuesta. Para afrontar esta cuestión se analizará dicha iniciativa desde un punto de vista jurídico a partir de dos líneas de investigación diferenciadas aunque convergentes, ¿vale? Que van a ser, por un lado, entender la iniciativa Cuencas Sagradas como la manifestación de los derechos colectivos indígenas y, por otro lado, entender esta iniciativa como una expresión concreta de garantía de los derechos de la naturaleza. Ecuador reconoce en su Constitución de 2008 a la naturaleza como sujeto de derecho y es por ello que en este trabajo nos centraremos en contestar a la pregunta formulada en el marco jurídico del Estado ecuatoriano. Vamos a ver un poco más en profundidad en qué consiste tal iniciativa. En primer lugar, preguntarnos quiénes la lideran, ¿vale? Se trata de una iniciativa liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana y la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, en coordinación y apoyo con las organizaciones Pachamama, Amazon Watch y la Fundación Pachamama. Estas organizaciones, tanto indígenas como ONG, se interrelacionan a su vez con otros actores públicos y privados para buscar pues, apoyo y vías de financiación. ¿Cuál es el objetivo de dicha iniciativa? Bueno, pues ya lo adelantábamos, ¿no? El fin último de dicha propuesta no es otra que defender las cuencas sagradas del Amazonas y para ello se pretende llevar a término la creación de una región bionacional del Ecuador y el Perú libre de la explotación industrial de recursos naturales, que sea gobernada bajo los principios bioéticos de las nacionalidades y pueblos indígenas que ya habitan. Esto supone pues, una intención clara de transitar a un modelo postcarbono en el que convivan actividades productivas tradicionales de estos pueblos y nacionalidades con actividades económicas respetuosas con el medio ambiente, como puede ser el turismo comunitario y la bioeconomía. Vale, ¿cómo se está trabajando para implementar tal iniciativa? Bueno, pues la dirección de la iniciativa está conformada por representantes de las organizaciones que lideran el proyecto y este grupo director establece las directrices de los diferentes grupos de trabajo encargados pues, de diferentes ámbitos, pues estudios ecológicos, jurídicos, económicos, de la comunicación, etcétera. Además, muy importante es considerar que esta iniciativa cuenta con un consejo de sabios de la que se recibe pues todo el asesoramiento y la sapienza ancestral de los territorios. Estamos hablando, por tanto, de una iniciativa que teniendo una fuerte carga científico-técnica no deja de estar en total concordancia con los saberes y conocimientos ancestrales. Estamos hablando, por tanto, de un diálogo de saberes real donde la racionalidad instrumental propia del conocimiento científico está al servicio del mantenimiento y defensa del saber narrativo, ¿vale? Pues de todo este conocimiento y sabiduría ancestral sobre el territorio y los diferentes seres que en él habitan. Bueno, ¿y en qué contexto se enmarca la propuesta Cuencas Sagradas? Pues esta iniciativa podemos considerarla como una propuesta posdesarrollista, es decir, se trata de una propuesta alternativa al desarrollo que nace enmarcada pues en un contexto de emergencia climática y también pues del consenso de las commodities de las que nos habla SBAMPA, ¿vale? Y el cual impone la profundización de la mercantilización de la vida en países primarios portadores
por medio de un modelo neodesarrollista basado en las industrias extractivas y la explotación de los recursos naturales que responden a las demandas del mercado internacional. En el caso de Ecuador tenemos que ser conscientes del papel que juega China como principal acreedor del Estado, cuya deuda conocida con este gigante asiático asciende al 45% del PIB ecuatoriano y cuyo crudo aún no explotado pues ya está vendido debido a préstamos en efectivo a cambio de petróleo a entregar en el futuro. También California, ya que más del 50% de las exportaciones de crudo de Ecuador van a parar a California, lo cual significa pues que California sigue siendo el mayor importador de crudo de la selva amazónica. Y por otro lado, las instituciones financieras, ¿vale? Las más importantes del mundo tienen cientos de millones de inversiones de deuda y acciones en compañías con licencia para explotar o perforar pues en la Amazonía, en bloques que directamente se encuentran o que están cerca de territorios indígenas que no han sido consultados o que han rechazado explícitamente la explotación petrolera o minera. Además, en los últimos meses, este escenario de contexto ha estado gobernado por la crisis sanitaria del COVID-19, como sabemos, pero ello pues, no ha impedido la construcción de una carretera cerca de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Yasuní. En este periodo, pues, la economía global ha sido testigo de un descenso vertiginoso de los precios del petróleo, pues lo que provocará, según auguran algunos expertos, que Ecuador se vea abocada a una preocupante recesión económica. Siendo muy positivos, esto podría ayudar a que se decidiera no apostar por el petróleo en estos momentos, cosa que visto el historial pues, del Ecuador podemos dudar, ¿no? Pero bueno, lo peor de todo es que esta enfermedad ha entrado con fuerza en los territorios y que se está viviendo una situación dramática con ello, que se ha agudizado además por graves inundaciones y por la contaminación por vertidos de petróleo por la ruptura de 3 oleoductos. ¿Hay sustento jurídico que respalde esta iniciativa? Bueno, nosotros creemos claramente que sí. El escenario que hemos descrito previamente es perverso, pero hay argumentos jurídicos de sobra, tanto internacionales como nacionales, que avalan o que dan sustento jurídico a esta iniciativa de las cuencas sagradas. Lo difícil es conseguir que se implementen, ¿no? Es decir, hacer frente a esta brecha de implementación. Habíamos dicho que teníamos 2 líneas de investigación para abordar la pregunta, ¿no? De derechos colectivos de los pueblos indígenas y derechos de la naturaleza. Vamos a abordar el primero. Vale. Ecuador ha ratificado el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales de 1989 y se encuentra entre los estados que adoptaron la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas en el año 2007. Además, han firmado y ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y como tal está sujeto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y tampoco hay que olvidar que Ecuador adoptó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2016. Todos estos instrumentos internacionales y regionales entran en el bloque de constitucionalidad del Ecuador, por lo que son directamente aplicables. Por otro lado, hay que decir que la actual Constitución del Ecuador es una constitución sumamente garantista, ¿vale? En el capítulo 4 del título 2 de la Constitución se encuentran reconocidos los derechos de los pueblos indígenas del artículo 56 al 60. El artículo 57 tiene 21 numerales, nada más y nada menos. Y entre estos artículos pues encontramos por supuesto el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y el derecho a la consulta previa, libre e informada. No obstante, otros artículos dentro de esta misma Constitución contravienen estos derechos con el reconocimiento de los recursos naturales no renovables como propiedad del Estado y la posibilidad de que se puedan explotar estos recursos en zonas intangibles bajo determinadas circunstancias. Vemos, por tanto, como sí que hay argumentos jurídicos que avalan la puesta en marcha de la iniciativa de las cuencas sagradas, pero también como hay grandes obstáculos. Un punto que me gustaría destacar aquí es el del pluralismo jurídico, ¿vale? El ordenamiento jurídico ecuatoriano se compone de un amplio número de sistemas jurídicos, tal cual viene estipulado en el capítulo 4 del título 4 de la Constitución, que viene a regular la función judicial y la justicia indígena. Aquí se reconoce que la potestad de administrar justicia se ejerce por los órganos de la función judicial, es decir, el sistema jurídico ordinario, el del Estado, y por otros órganos reconocidos por la Constitución, es decir, se está haciendo alusión a los sistemas jurídicos indígenas. Se establece además que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, y que dichas autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos.
Esta alusión al conflicto interno entendemos que puede ser aplicable a todo conflicto que ocurra o afecte a los territorios indígenas, ya venga causado por agentes internos o externos, y por tanto, pues cualquier proyecto de desarrollo o inversión en sus territorios puede causar un conflicto interno y por tanto, pues podemos entender que las nacionalidades y pueblos indígenas estarían plenamente facultados para conocer y fallar ante dichos casos. ¿Vale? A su vez, pues este articulado se ve reforzado por el artículo 57, que ya nombrábamos antes, en sus numerales 9 y 10, los cuales reconocen los derechos colectivos indígenas, y cito textualmente, de conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social y de generación y ejercicio de la autoridad en sus territorios, y crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario. El conjunto de estos artículos mencionados, más el hecho de que el Ecuador se defina en el preámbulo de la Constitución como un Estado de derecho, y aquí pues nótese el plural, más los ejes transversales con los que debemos leer todo el texto constitucional, es decir, suma causa y derechos de la naturaleza y Estado plurinacional e intercultural, palabras con las que se define pues el Ecuador, hace que podamos defender que estamos ante un marco constitucional que reconoce el pluralismo jurídico fuerte. ¿Vale? ¿Y qué significa esto? Esto es pues que los diferentes sistemas jurídicos coexistentes en este Estado lo son en términos de igualdad y sin que medie entre ellos una relación jerárquica. Para comprender las enormes implicaciones de esto debemos entender que el pluralismo jurídico reconocido en el Ecuador no solo significa que comunidades y pueblos puedan administrar justicia, sino que también implica autonomía y autogobierno en el plano de la regulación y control pues de un grupo que vive en comunidad y que se relaciona entre sí de muy diversas maneras. Es decir, pues estamos hablando de gestión y administración de sus territorios conforme a su sistema jurídico. En la iniciativa de las cuencas sagradas, como veíamos al principio, se identifica como objetivo proteger estos 30 millones de hectáreas, ¿no? Y que estos sean gestionados a partir de los principios de los pueblos indígenas. Pero esto pues no se va a lograr si no se garantiza que estos territorios estén bajo la jurisdicción de los pueblos indígenas y que en ellos sea de aplicación el sistema jurídico propio de los mismos. Esto pues creemos, ¿no?, que es sumamente importante, ya que debemos ser conscientes del hecho de que sosteniendo un modo de vida, sea este convencional o alternativo, pues se encuentra todo un sistema jurídico con su conjunto de leyes, instituciones, ¿no?, procedimientos y autoridades que legitiman y regulan dicho modo de vida y mediante el cual pues se va a organizar toda la vida social, cultural y económica de una sociedad en un territorio dado, incluyendo, por tanto, ¿no?, pues todas las actividades productivas que allí se den. Lo que queremos decir con esto es que desde tiempos inmemoriales estos 30 millones de hectáreas se han gestionado y regulado conforme a unos sistemas jurídicos indígenas que han permitido que hoy estemos hablando de una zona megadiversa en términos ecológicos, ¿no? Y esta gestión y estos sistemas jurídicos se han visto amenazados por la imposición del monismo jurídico del Estado y por las dinámicas del derecho corporativo global. Ahora, pues no se trata de volver a ningún pasado, sino de ser conscientes de que es necesario buscar fórmulas para hacer posible que la jurisdicción de estos territorios sea de sus propietarios, ¿vale? O si no nos gusta la palabra propietarios, preferimos pues moradores ancestrales, porque la historia pues nos ha demostrado que ha sido así como se ha mantenido hasta hoy estos bosques y selvas. Es cierto que esta vía podría calificarse como más abstracta o menos definida que estudiar las posibles vías y figuras de protección ya existentes en la regulación monista del Estado, ¿no?, y en toda su jerarquía descentralizada de gobierno, pero es otra vía que podría tenerse en consideración y en cualquier caso pues no perder de vista. Ambas vías, digamos por abreviar, pues monista y de pluralismo jurídico, podrían ser complementarias en esta lucha por la implementación de la iniciativa pues de las cuencas sagradas. Ahora pasando ya a los derechos de la naturaleza, pues entender saber, ¿no?, que la Constitución de Montecristi en 2008 reconoce los derechos de la naturaleza en sus artículos 71 a 74, pero no solo positiviza estos derechos, sino que les otorga el mismo rango que a los demás derechos y también le otorga garantías para su realización y protección. Estos derechos son plenamente justiciables y toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública su cumplimiento. Los derechos de la naturaleza, como ya habíamos comentado, se configuran como un eje transversal de la Constitución y, por tanto, como un eje rector interpretativo del todo el texto y debiera también pues, de serlo de toda la legislación infraconstitucional, aunque esto pues, no suele pasar.
Bien es cierto que igual también, como pasa con los derechos de los pueblos indígenas, pues también hay una serie de artículos que contravienen la protección de los derechos de la naturaleza. Así es de recibo decir que en la Constitución conviven pues una concepción de la naturaleza como sujeto de derecho con otra concepción que considera la naturaleza como un objeto susceptible de apropiación. Con todo, en Ecuador la realidad es que la naturaleza tiene derechos, ¿vale? Y tiene derecho en el artículo 71 a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos, a ser restaurada y a que se adopten las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas, a que el Estado aplique medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales, y que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que pues les permitan el buen vivir. Estos derechos, como el resto de derechos presentes en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos, son de inmediata y directa aplicación, como ya hemos dicho. Perdón. Así tenemos, pues, por ejemplo, la acción de protección del artículo 88 como fórmula de obtener el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial y políticas públicas que supongan vulneración o privación del goce o ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. Hay, a lo largo de la Constitución, ¿no?, del texto constitucional, hay diversos mandatos de responsabilidad al Estado para garantizar los derechos de la naturaleza, pero por citar algunos, en referencia a algunas de las cosas que hemos ido tratando en la presentación, pues recurrir al artículo 290, numeral 2, el cual establece que el Estado debe velar para que el endeudamiento público no afecte a la soberanía, los derechos, el buen vivir y la preservación de la naturaleza, como no está pasando, con China y los préstamos por crudo a futuro. El artículo 319 también, ¿no?, para referirnos a él, el cual establece que el Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza. Y deberá alentar pues, la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional. Este artículo puede respaldar, ¿no?, totalmente la iniciativa de actividades económicas sostenibles que se quiere fomentar con los planes de vida de la iniciativa de las cuencas sagradas. Vale, y muy relacionado con todo esto está el agua. Vale, el agua es un derecho fundamental e irrenunciable en el marco constitucional ecuatoriano, tal y como establece su artículo 12. Así, y cito textualmente, el agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Y por ello no puede verse amenazado por actividades económicas, por mucho que éstas lo sean también en relación a los sectores estratégicos identificados en el mismo texto constitucional, ¿no?, como son los recursos no renovables y la energía. Vale, aquí me gustaría llamar la atención sobre la sentencia del 6 de febrero de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la razón es que esta sentencia presenta una innovación de la responsabilidad que tiene el Estado frente a la garantía de un medio ambiente sano, alimentación y acceso al agua como derecho humano y fundamental. ¿Vale? La gran innovación de esta sentencia es la consideración del medio ambiente sano desde una perspectiva biocéntrica y no antropocéntrica como estamos acostumbrados, y del agua no solo como un elemento vital para la vida humana, sino también como un elemento cultural y espiritual. Y hacemos especial referencia a esta sentencia, aunque no implique directamente, aunque no estemos hablando en este caso, ¿no?, del Estado argentino, sino del Ecuador, porque por virtud del artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todo Estado parte de la Convención, y cito otra vez aquí textualmente, reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta convención. ¿Vale? Ello significa que toda esta jurisprudencia, tanto en materia de derechos de los pueblos indígenas relativa a la propiedad territorial, consulta previa, libre e informada, como al acceso al agua, alimentos y medio ambiente sano, como otros derechos, pues deben ser directamente observados por el Ecuador. Esta vía del artículo 62 de la Convención podría, pues creemos, ser también pues, una vía complementaria para intentar implementar la iniciativa de las cuencas sagradas. Y por supuesto y evidentemente también es importante tener en cuenta la jurisprudencia en Ecuador
sobre los derechos de la naturaleza, aunque paradójicamente es menos numerosa que en otros países, como puede ser en Colombia. Vale, ya finalizo. Concluimos pues señalando la importancia de esta iniciativa ya no solo para el Ecuador, sino para toda la humanidad. Sobra decir que con la destrucción de la Amazonía está en riesgo la riqueza ecológica y la riqueza cultural del mundo que compartimos. Pero bueno, como final de este trabajo y subrayando una y mil veces la necesidad de que este plan bioregional salga adelante, también creemos que debemos identificar sus retos principales. ¿Vale? Retos que, por otra parte, son de sobra conocidos por las organizaciones indígenas que lideran esta iniciativa y por las ONG y todo el conjunto de personas y colectivos que los apoyan. Vale, los retos principales, ¿no? El primero de ellos, tenemos los retos que impone la globalización neoliberal y el consenso de las commodities, en las que además pues, sigue operando la colonialidad en los términos expuestos por los estudios decoloniales. No estamos en un escenario pésimo, ¿no? Sino lo siguiente, pero también pues, es un escenario de emergencia climática que nos ha traído mayor conciencia global de la Tierra como un sistema vivo, y en consecuencia pues mayor preocupación de las mayorías sociales por el cambio climático. Importante, podríamos considerarlo como tema de debate, es la pertinencia de hacer fluir financiación al Ecuador como contraprestación a una real protección de la Amazonía. Hay que ser conscientes, por un lado, que el petróleo representa aproximadamente un tercio de los ingresos del sector público del Ecuador y el 32% de los ingresos de exportación. Y que, pues por otro lado, la Amazonía influye determinantemente en los ciclos hídricos del continente americano y regula el clima de todo el mundo. Y habría que ver entonces cómo obligar al Ecuador a cuidarla y cómo y en qué sentido poder darle incentivos para hacerlo, porque como hemos visto, pues las reglas del mercado y de la globalización y del paradigma económico basado en el crecimiento económico exponencial, pues no se lo van a perdonar, ¿no? La Amazonía está totalmente seccionada por las dinámicas de la globalización neoliberal y el lugar de los estados en el sistema mundo y pues por lo tanto creemos que la obligación de conservar y proteger la Amazonía y a las naciones y pueblos indígenas que en ella se encuentran pues es una responsabilidad global. Punto importante también en este sentido son los procesos arbitrales que las empresas transnacionales podrían llevar contra el Estado por un posible incumplimiento de los contratos que tienen ya para explotar la Amazonía. Y pues esta posibilidad de acudir a estos procesos arbitrales pues de facto tienen más poder coercitivo que pues las propias Naciones Unidas y sus comités de los tratados para hacer garantizar los derechos humanos. Y por otro lado, pues ser conscientes de que tenemos un mosaico, ¿no? En Ecuador de figuras que se superponen a los territorios indígenas, algunos para proteger supuestamente estos ecosistemas débiles o vulnerables y otros no necesariamente. En Ecuador se da que son demasiado legalistas y que muchas veces se aplica la ley por encima de la Constitución, además de que encontramos por resistencia de operadores jurídicos de observar innovaciones tan relevantes como ha sido la incorporación de los derechos de la naturaleza en la Constitución. Bueno, con la identificación de estos retos principales me despido. La iniciativa Cuencas Sagradas lo que trata es de proteger estos 30 millones de hectáreas efectivamente y no de hacer una disertación o una suerte de estudio constitucional. Somos conscientes de ellos, pero sí nos parecía relevante pues, poder dibujar estas líneas de actuación en relación al pluralismo jurídico y los derechos de la naturaleza. Bueno, muchas gracias por la atención y nos vemos en el debate. Hasta luego.